Y si la respuesta es sí, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es cuáles son aquellos enemigos que no nos permiten ser prosperados. El domingo pasado comenzamos viendo la vida de José y a través de la vida de José viendo aquella visión que él tuvo, que tuvo Faraón y la revelación que ésta tiene para nuestras vidas. Y entonces vimos que hay 7 enemigos, ¿sí? O 7 elementos que se pueden levantar contra nuestras vidas para robarnos la prosperidad que el Señor tiene. ¿Se acuerda usted de lo que estábamos hablando? No le voy a tomar examen, no se asuste. Pero sí es cierto que es necesario que nosotros podamos mirar a través de la vida de José y ver estos elementos. En primer lugar, habíamos hablado acerca de no tener visión. Segundo, no tener la mentalidad del líder. Tercero, las malas influencias. Y cuarto, el derrochar en el tiempo de la abundancia. Y en esta noche yo quiero seguir viendo aquellos elementos que pueden ir en contra de nuestras vidas para recibir la prosperidad de Dios y qué hacer si estos nos han afectado. El quinto elemento o la quinta vaca flaca que se veía en aquella visión de Faraón habla de aquello que hago lo que quiero o lo que me parece. ¿Usted ha sentido alguna vez esa frase? Yo hago lo que quiero. A mí me parece así y así lo hago. Pero la Biblia nos va a contar en el libro de Jueces que justamente el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Es más, es una frase que está escrita en los libros de los jueces. El pueblo hacía lo que bien le parecía porque el pueblo no tenía rey. Y el capítulo 17 de Jueces, usted lo va a estar leyendo en casa, del 1 al 13, nos va a contar esto que yo les voy a contar allí. Había en el pueblo de Efraín, en el monte, un hombre que hizo traer su propio sacerdote. No tenía nada que ver con lo que Dios había establecido. Pero Micaías hizo lo que bien le parecía. ¿Usted conoce a alguien que hace lo que bien le parece? A veces somos nosotros, ¿no? Pero Micaías sabía que tenía que obedecer a Dios, que tenía que ser un sacerdote de la tribu de Leví, el que tenía que ministrar la palabra de Dios, tenía que ofrecer los sacrificios. Pero nos cuenta este capítulo que Micaías hizo lo que bien le pareció, contrató a un sacerdote para que le ofreciera su ceremonia en su casa sin tener la dirección de Dios y sin tener la dirección de lo que Dios había establecido. Por eso, como todo el mundo hacía lo que bien le parecía, es que el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces cayó en idolatría. No solamente en idolatría, sino en inmoralidad sexual. Y también cayó en irrespeto a los padres. Y no obedecían la voz de Dios porque estaban pasando por momentos difíciles. Y queridos, qué bueno es que nosotros podamos reflexionar que aunque las situaciones que se nos presenten en la vida puedan ser difíciles o puedan ser quizás de una manera que no entendemos por qué está sucediendo, tengamos siempre en alto en nuestras vistas que no podemos nosotros como hijos de Dios hacer lo que bien nos parece, hacer lo que nos viene en ganas. Por eso volvemos a la vida de José. Y José pasó por situaciones muy complicadas.
Hasta usted puede ver que hay situaciones que en el proceso son injustas. Pero aunque vio circunstancias a través de las manos de los hombres que lo rodearon, lo que usted nota, por lo cual Dios lo bendijo y lo prosperó en gran manera, de tal manera que pasó a ser el Señor, el primer ministro de Economía, el vivir en superabundancia en la tierra donde Dios lo había llevado, en que José nunca hizo lo que a él le parecía, sino que hizo lo correcto de acuerdo a lo que Dios establece. Él había aprendido desde pequeño la palabra de Dios y aun cuando era joven, aun cuando enfrentó situaciones como podemos ver en su vida, de injusticia con sus hermanos, de injusticia en la cárcel, en todo momento, en toda situación, él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Él cayó, él oró, él se dispuso. Y si usted mira las historias de las cosas que le pasaron a la vida de José, usted puede coincidir conmigo que el honor de que la cárcel y que todos los presos se portaran bien, ¿a quién se lo habrán dado? ¿A José o al carcelero? Y usted sabe que si leyó la historia se la dieron al carcelero, porque el carcelero tenía todo en orden. José estaba allí y la bendición de Dios, leímos el domingo pasado que estaba sobre José. Y por estar la bendición de Dios sobre José, todo lo que estaba a su alrededor funcionaba bien. No le dieron la razón a José cuando dijo que la esposa de Potifar lo quiso violar. No, se quiso propasar de él. No, al contrario. Pero él tomó la decisión de no tocar a esa mujer y salir huyendo porque sabía que era la esposa de su jefe. Cada vez que enfrentó situaciones de problemas, José allí decidió obedecer a Dios. Y quiero que miremos esto porque es tan importante que nos demos cuenta que todos podemos pasar por situaciones de conflicto, situaciones difíciles. Y cuando vemos todo lo que le sucedió a la vida de José, tengo que entender que aún Dios estaba detrás de eso, porque Dios estaba moldeando la vida de José para el lugar donde lo iba a poner. Tenía que ser un hombre de carácter, de integridad, de moral. Tenía que ser un hombre que supiera decir sí y que supiera decir no. Y sabes, hay veces que nosotros solamente queremos las bendiciones de Dios. Queremos que Dios nos abra siempre las puertas y protestamos cuando se cierra alguna o cuando pasamos por alguna dificultad. Pero quisiera que nosotros pudiéramos darnos cuenta que aún en esta historia triste, cuando los hermanos lo vendieron, José, por ser un hijo de Dios que tenía a él en primer lugar, cuando se vuelve a encontrar, no les recriminó. Sencillamente les abrazó, les dio de su amor. Y la Biblia nos dice en Génesis 45, del 1 al 8, no lo vamos a estar leyendo, sino que José se dolió, pero entendió que Dios había usado esas circunstancias para los cuales la prioridad de su vida había sido tratada. José fue prosperado porque no hizo lo que quería, sino lo que Dios quería.
José estuvo listo y dispuesto para hacer lo que Dios le había indicado. Por eso, cuando Dios te habla, sea de la forma en que sea a través de un canto, sea a través de la predicación, sea en tu devocional personal, sea a través de un hermano, qué importante es que prestes atención a lo que Dios te dice y cuando te das cuenta, porque ¿cuántos le ha pasado que Dios le ha hablado? A ver, bien. ¿Y qué hizo con lo que Dios le dio? Porque a veces dejamos que entre por un oído y salga por el otro. A veces lo guardamos en el bolsillo. A veces hacemos oídos sordos. Pero cuando Dios me habla, Él me habla para que yo pueda guiar mi vida, seguir el rumbo para bendición. Por eso, querido, cuando Dios te hable, aún en medio de la dificultad que puedas pasar, tienes que saber que siempre en primer lugar, si querés ser bendecido, las cosas que tienen que suceder es que no hagas lo que bien te parece o lo que vos querés. Tenés que hacer lo que Dios quiere. Amén. En sexto lugar, nos encontramos en la palabra de Dios que hay principios que son principios que usted mismo lo ve naturalmente. Pero el sexto elemento o la sexta vaca flaca que hace que no podamos ser prosperados es el no sembrar. Acompáñeme a Génesis 26, versículo 12 al 16. Génesis 26, del 12 al 16. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Quiero que veamos y nos detengamos allí. Tenga su Biblia abierta. ¿Qué hizo Isaac? Dice la Biblia, y sembró. Sembró. Porque luego dice que estuvo la bendición de Dios sobre él. Y versículo 13, el varón se empobreció. ¿Dice así? ¿Qué dice? Se enriqueció. Y aparte de enriquecerse, ¿qué fue? Fue prosperado. Y luego se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Una de las cosas que yo quiero que note en este versículo es que no dice que Isaac sembró y se convirtió en muy poderoso. ¿Dice eso? No. Porque hay un proceso. Muchos de nosotros queremos ser enriquecidos, queremos ser prosperados, queremos que Dios me bendiga abundantemente, pero no estoy dispuesto en primer lugar a hacer algo. Luego, a veces queremos toda la bendición, toda la prosperidad de Dios, pero que florezca del día a la noche. Y en la Biblia nos da principios claros en cómo Dios prospera. ¿Saben por qué en primer lugar hay un proceso?
No solamente porque es necesario, sino porque en medio del proceso Dios ve tu corazón y tu vida. Dios no puede darte más si todavía no aprendiste a ser buen administrador en lo poco. Dios no podría darte más si tu corazón simplemente está buscando la grandeza y el poder y no está buscando glorificarle a Él. Isaac fue un hombre que glorificó el nombre de Dios. ¿Tuvo sus errores? Sí. ¿Usted está libre de error? Pero entonces Dios lo puede bendecir a usted también. ¿Y lo puede llegar a la escala más alta? Sí. Pero tengo que entonces ir entendiendo lo que Dios me dice en su palabra, porque declara principios para poder recibir mayor prosperidad y bendición. Este principio que está aquí, que estamos viendo, es un principio universal. Porque usted sabe que si no siembra, ¿qué va a pasar? No va a cosechar. Por más que quiera. Yo en la alacena de mi casa tengo una bolsita llena de ajíes morrón. Pero la semillita ahí se va a quedar ahí. Y el ají lo voy a tener que seguir comprando. Porque en el paquetito no me va a dar nada. Ahora, cuando yo abro el morrón y lo saco y lo dejo secar, siempre digo lo mismo. Ahora en junio, julio lo planto, hago el almácigo, lo pongo. Pero ya estamos a esta altura y sigue estando en la alacena, los del año pasado. Y el año que viene hago, y ahí amontono. No sirve. Porque el que no siembra no va a cosechar. Así que es importante que tengas este principio tan simple, porque cuando nosotros no le damos al Señor lo que es de Dios, no podemos o nos conformemos en preguntarnos por qué no podemos prosperar. Alguno dice, bueno, yo diezmo y entonces ya está. Pero el darle al Señor lo que es de Él es parte de cumplir un mandato. Pero muchas veces, cuando es donde Dios prueba tu corazón, es donde está el tesoro de tu corazón y es en ese dinero que vos tenés. ¿Cuántas veces tenemos un corazón mezquino o egoísta para ayudar al otro, para dar? Y fíjense que en cuanto a la cosecha y la siembra, Jesús usa este término que será de acuerdo a lo que siembres, lo que vas a cosechar. Y Él habla en un término que será multiplicado al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? 30, 60 y 100 por 1. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del dinero que era de ellos, de la semilla que podían poner, de la semilla que debían de invertir. Es importante que vos puedas tener en cuenta que en lo que hagas con el dinero es muy importante. Y que lo que vos prepares va a dar de acuerdo al porcentaje en que vos lo inviertas. Sea en tus ahorros, en tu casa, en las inversiones que hagas. Porque no estamos hablando simplemente de dar en la ofrenda a la casa de Dios. Estamos hablando de que nosotros
queremos ser prosperados y saber cómo Dios tiene cosas para prosperarnos. Pero nos da el patrón, el modelo. Y es necesario que entonces entendamos que hay momentos en los cuales tengo que usar mi dinero para poder invertir. Y si estamos hablando de darle a Dios, es importante que no esperes tener siempre todo, sino que estés dispuesto a creer por fe que el Señor va a proveer. Algunos dicen, bueno, cuando Dios me provea entonces. Pero Dios dice primero, antes de cosechar vas a tener que sembrar. Hay una situación que en el reino de los cielos es inversa a lo que muchas veces vemos en la sociedad. Y es inversa porque Dios primero prueba tu corazón y luego Él da. Y muchas veces tenemos mezquindad. Y fíjese, Lucas capítulo 6, versículo 38. Y aprovecho a decirles algo. Ahora vino a mi mente. Usted sabe que cuando ofrenda a Dios, lo hace de corazón, amén. Y es su ofrenda, y es entre Dios y usted. Pero dígale, Señor, gracias por la provisión que me diste. ¿Por qué digo esto? Porque las pobres de tesorería a veces tienen que agarrar el billete y casi plancharlo, porque viene así. ¿Sabéis que usted no quiere que todo el mundo vea lo que ofrenda? Está, pero no lo haga un bollo. Dele al Señor de corazón, aunque sea ese papel de 2 pesos que dispusiste en tu corazón, pero dáselo con amor. Amén. Cuando vos sembrás, tengo que hacerlo con amor. Pero dice Lucas 6:38, dad y se os dará. ¿Y cómo se les va a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Qué importante que entienda que en la medida que doy, es en la medida en que Dios también me va a dar. Hay veces que nos cuesta, usted sabe que es uno de los temas que aunque a muchos les parece que no, es uno de los temas que Jesús trató mucho acerca del corazón y el dinero, porque el ser humano es lo que primero está pensando, ¿o no? ¿Qué beneficio le saco? ¿Cuánto? Y muchas veces no hay disposición. Y qué bueno es que nosotros aprendamos a dar, a sembrar. Porque también no solamente sembras con dinero, sino a veces vas a tener que sembrar con tu tiempo, con tu disposición. Hay cosas que están a nuestro alcance muchas veces, pero no estamos dispuestos a darlas. Por eso cuando miremos la palabra de Dios, que nos da una medida, que nos enseña a tomar un principio, tenemos que aprender a ser generosos cuando damos. Aprender a sembrar en el prójimo, en el reino, en mi vida. Amén. El séptimo elemento, la séptima vaca flaca,
que puede robarte la bendición, sí es justamente el desobedecer el mandamiento de Dios. Y es el no diezmar. Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías 3, del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Preste atención al versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Existe un dicho común: lo que por agua viene, por agua se va. Y muchas veces nosotros estamos allí mezquinando lo que es de Dios. Y si vos no le das a Dios lo que es de Él y no te animás a vivir con el 90% en fe, una de las cosas que vas a encontrarte es que estás desobedeciendo un mandamiento que te va a poner tu economía bajo maldición. El darle a Dios lo que le pertenece garantiza que Él pueda abrir y mandar el cheque desde los cielos para cuando estás necesitando eso en el alquiler, cuando estás necesitando para los alimentos, cuando te hace falta en casa. Porque dice Dios: probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren que esta ventana se abra sobre su vida? Claro. ¿A quién no le gusta que la abundancia descienda de los cielos? Pero Dios prueba tu corazón, prueba el mío. Y en ese mandato es donde ahí estamos detenidos y muchas veces la bendición de Dios se detiene porque dice: no me puede dar 10, ¿cómo le voy a bendecir? Ya le di 90. ¿Cómo puede ser? Porque esas son las cosas. Hay veces que en la calle, antes de llegar, quizás vos estás por primera vez acá, decís: sí, ya me lo dijeron. Y se cambió de auto. No me cambié de auto por el diezmo de la iglesia. Yo tengo un sueldo como cualquier otro. Dice: haya alimento en mi casa. Usted está cómodo, con aire de ventilador, por supuesto. Ojalá tuviéramos ya para poder comprar el aire acondicionado central. Pero toda la comodidad, el invierno la pasamos calentitos. Tenemos una iglesia que se mueve porque justamente hemos entendido el principio de darle a Dios lo que es de Dios para su casa. Amén. Pero es importante que entiendas, a veces jugamos con eso y le pedimos a Dios que nos bendiga. Quiero que miremos la vida de los hermanos de José. Hicieron que toda la prosperidad de la familia se viniera a pique porque no tuvieron visión, no tuvieron mentalidad de líderes, eran personas de mala influencia, derrocharon su tiempo y su autoridad, hicieron lo que quisieron y no tenían un corazón generoso. ¿Cuál era la única manera? ¿Cuál es la única manera que tengo yo, si he tenido alguno de estos 7
elementos que me han acompañado a lo largo de mi vida o en algunas partes de mi vida para recuperar toda la prosperidad que el Padre tiene. Lo primero que vemos a través de la historia de José es que el elemento primero que llevó a que los hermanos y la familia recuperaran la bendición fue que los hermanos de José se humillaron delante del mismo José. Dice Génesis 42:6, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Se humillaron. Tuvieron que postrarse. Hay veces que vamos a tener que humillarnos nosotros mismos y reconocer nuestros errores. Reconocer aquellos elementos que hemos permitido que nos acompañen en la vida. Que hemos permitido que Dios que nos acompañen de tal manera que nos robe la bendición de Dios. En segundo lugar, los hermanos de José reconocieron la culpa. Génesis 42, 20 al 22 dice, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos se sentían culpables. Y ahora tenían que reconocer públicamente lo que habían hecho. Muchas veces es importante reconocer, no solamente humillarnos y decir, me equivoqué, sino reconocer y comenzar a hacer un cambio. Amén. Hacer un verdadero cambio. Y fíjense que lo que hizo el humillarse y el reconocer la falta es que se produjo ese cambio. Ellos restauraron el agravio y trajeron ofrenda. Dice Génesis 43, 11. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Era lo que se acostumbraba. Era el reconocimiento, era entregar. Y hay veces que hay que restituir, hay cosas que hay que volver a dar. Porque hemos hecho las cosas equivocadamente. Así que si me he dado cuenta que algunas de estas 7 elementos han estado acompañando mi vida y quiero que esa prosperidad de Dios venga a mí, voy a tener que humillarme, reconocer y restaurar. Amén. En cuarto lugar, lo que sucedió es que sanaron su corazón. Génesis 45, versículos 14 y 15. Y José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Para que tengamos total prosperidad, necesito tener un corazón sano. Un corazón el cual esté dispuesto a humillarme, reconocer la culpa, restaurar, ofrendar y traer sanidad. Para que yo pueda, para que vos puedas
mirar los principios de la palabra de Dios y aplicarlos a tu vida de tal manera que estos traigan prosperidad y abundancia. Amén. Así que en esta noche yo quiero invitarte a que pienses, ¿habrá alguno de estos elementos que me estuvo acompañando? ¿Será necesario que yo me humille y reconozca si me equivoqué? Esta es mi culpa, esto lo hice mal. Ahora quiero hacerlo bien, quiero restaurar la situación. Quiero que Dios sane mi corazón. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y allí donde estás, permitas que el poder de Dios comience a obrar en ti. Que vos le digas, Señor, verdaderamente deseo ser prosperado, deseo ser engrandecido. Pero esto lo estuve haciendo mal, tuve malas compañías, no tuve una buena mentalidad, hice lo que bien me pareció, no sembré. Señor, ayúdame. Cámbiame. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, pido que el poder de tu Espíritu venga sobre tus hijos. Señor, gracias te damos porque tú tienes planes de abundancia para nosotros. Gracias porque tu palabra nos da principios para ser engrandecidos en todas las áreas de nuestra vida. Pero Señor, ayúdanos a nosotros a ser hombres y mujeres capaces de humillarse, de reconocer su culpa, de restaurar aquello que hemos roto. Señor, que tú estés ministrándonos de tal manera que nuestros corazones sean sanos para poder tomar toda tu bendición y vivir en ella. Señor, declaramos tu guía y tu protección en el nombre de Jesús. Amén.